El 5 de mayo es una de las fechas más importantes en la historia de México. En ella se conmemora la Batalla de Puebla de 1862, que marca la lucha entre el ejército mexicano a cargo del general Ignacio Zaragoza y el ejército francés, considerado en ese tiempo uno de los más fuertes del mundo. Las causas de la Batalla de Puebla se encuentran en 1861, cuando México enfrentaba una crisis económica y el Congreso mexicano, a iniciativa del presidente Benito Juárez, declaró la suspensión por 2 años de la deuda con Inglaterra, España y Francia. Países que en octubre de ese mismo año conformaron una triple alianza con el objeto de cobrar los préstamos adeudados por México, advirtiendo que no descartaban el uso de las armas, a lo que el presidente Benito Juárez respondió que no retrocedería a una invasión extranjera. Más tarde se llevaron a cabo negociaciones en la Soledad, Veracruz, donde ingleses y españoles aceptaron una tregua. No así los franceses, que tenían intención de conquistar a México. Los intereses de expansión de los franceses fueron tantos que el 26 de abril el general Orenses, enviado para reforzar las tropas francesas, mandó una carta al emperador Napoleón III, afirmando que sería el dueño de México, al frente de 6,000 soldados. Entonces, los franceses violaron los tratados de Soledad y la guerra se hizo inminente. Su objetivo era la Ciudad de México, pero al final Puebla fue el lugar decisivo. Cuando el pueblo de México se enteró de los planes de ataque de Napoleón III, se indignó, y muchos hombres se alistaron voluntariamente al ejército que combatiría a los invasores, el Ejército de Oriente, que estaba al mando del general Ignacio Zaragoza. El Ejército de Oriente fue el nombre de las fuerzas que dirigió Ignacio Zaragoza, de las cuales se sabe que fueron 5,700 soldados, quienes se enfrentaron al ejército francés, quien era entonces considerado el mejor del mundo, pues sus miembros eran sumamente disciplinados, habían estudiado en excelentes escuelas militares y poseían las mejores armas de la época, agregando que el conjunto sumaban 6,000 soldados. Cuando el general Ignacio Zaragoza llegó a Puebla el 3 de mayo de 1862, dio órdenes para agilizar la defensa, reforzando el fuerte de Loreto y adaptando el templo de Guadalupe. En la ciudad se reclutaron civiles que se concentraron en San Agustín, la Plazuela del Carmen, el Templo de Compañía y Alameda de San José. El ejército de Oriente, que se sabe, fueron 5,700 soldados, la mayor parte de ellos veteranos de las guerras de Reforma, milicianos y civiles, armados entre ellos los hombres del ejército serrano de Puebla, previendo que se necesitarían mulas y caballos ante que iniciaría la batalla de Puebla. El general Ignacio Zaragoza dejó en claro que las bestias de propiedad particular serían dispuestas por el servicio de la defensa. Asimismo, autorizó el traslado fuera de la ciudad de las familias que temieran por su seguridad. El general Ignacio Zaragoza dirigió el ejército de Oriente, el cual fue organizado en una división y 4 brigadas. La división, con 1,200 hombres, estuvo al mando del general Miguel Negrete y contó con artillería de batalla. Por su parte, las brigadas formaron 3 columnas de ataque, con casi 1,000 hombres cada una. La primera, al mando de Felipe Berrizobal, la segunda, comandada por Porfirio Díaz, y la tercera por Madrid. Finalmente, se contó con la brigada de caballería del general Antonio Álvarez, con 550 elementos. En la mañana del 5 de mayo, el ejército francés apareció al filo de las 11. Un coñazo desde Guadalupe y el repique de la campana mayor de Catedral anunciaron el inicio de la batalla de Puebla.
el ejército francés avanzaba con 6.000 hombres hacia los cerros de Loreto y Guadalupe, mientras que el ejército de Oriente movilizó el primer cuerpo e inició su estrategia. Después de iniciar la batalla, se vivieron primero 2 horas de fuego de artillería entre el ejército francés y las fuerzas mexicanas. Para esa hora, la artillería francesa había disparado cerca de 1.000 granadas, o sea, el 50% de su dotación. Después de tantos intentos de tomar los fuertes de Guadalupe y Loreto, y al ser rechazados tantas veces por la artillería del ejército del Oriente, los franceses, que ya tenían bajas que sumaban la cantidad de 1.000 soldados, fue lo que los obligó a retirarse del campo de batalla. El triunfo del ejército del Oriente fue comunicado por el general Ignacio Zaragoza al presidente Benito Juárez, y el comunicado decía así: hoy las armas nacionales se han cubierto de gloria. La noticia llenó de júbilo a todo el país. Por esto, la batalla de Puebla es una de las fechas más significativas de la historia mexicana, ya que es una de las escasas victorias ante un ejército extranjero invasor. Simboliza la consecución de una gran empresa por parte de los mexicanos, y es motivo de orgullo, porque aunque nuestro número de soldados era menor y se decía que el ejército enemigo era el mejor del mundo, entonces, a pesar de eso, salimos victoriosos, defendiendo nuestra patria.